Seguimos conversando con Gedeón Santos, el que nos ilumina a nosotros aquí sobre todos los problemas centroamericanos, porque él está allí, en el Parlamento Centroamericano, donde se baten todas estas cosas. Y se está batiendo, y se va a tener que batir, por cierto, esta situación nicaragüense tica. Exacto. Es decir, costarricense, nicaragüense. ¿Cuál es la razón o las razones que están detrás de lo que se ve? Porque siempre hay algo que no se ve. Bueno, ya dije una, los intereses comerciales están ahí, siempre debajo. Las otras, las políticas, seguro que tiene que haber alguna. Exacto. Entonces, para mí la principal es de tipo político. No se explica que con un tratado tan claro, refrendado por el Tribunal de la Haya apenas hace 5 años, el gobierno de Nicaragua lleve tropas a un territorio claramente definido, tanto en el primer tratado como en la ratificación ahora del Tribunal de la Haya, lleve tropas a un territorio nicaragüense, costarricense. No se explica. Sin los debidos permisos y sin la debida formalidad diplomática, porque esas cosas se hacen. ¿Qué alegó Nicaragua para incursionar en territorio tica? Que estaban persiguiendo a narcotraficantes, pero esa no es una excusa. Por usted perseguir narcotraficantes, usted no puede violar la soberanía de ningún país. ¿Eso fue lo que se le criticó a Colombia con Ecuador? Correcto. Salvo que sea un tratado conjunto o un proyecto conjunto de enfrentamiento del narcotráfico y que porque ambos un acuerdo, ¿verdad?, puedan hacerlo. Entonces, cuando uno ve esa explicación se da cuenta de que no es una explicación, es una excusa. Se está hablando de que, bueno, hay elecciones en Nicaragua el año que viene. El Frente Sandinista no está bien parado, tiene serias dificultades, no ha podido remontar en las encuestas. El presidente Daniel Ortega se va a presentar a las elecciones cuestionando la forma o la legitimidad de su presentación como candidato, porque lo hizo sobre la base de una interpretación constitucional que todo el mundo entiende bajo la legalidad de la constitución de ese país, de que no era correcta. A eso se le agrega de que viene con un cuestionamiento profundo del Perdón, Gedeón, un paréntesis. La Constitución le prohibía a Daniel Ortega ser candidato. Correcto. Y él utilizó entonces a la Suprema Corte de Justicia para que diera una interpretación favorable a él. Porque él controlaba a los jueces de la Suprema. Correcto. Entonces, ahí funcionó el modelo completamente opuesto al modelo de Colombia, que el Tribunal Constitucional dio una interpretación contraria al presidente. Aquí el Tribunal en Nicaragua, pero se debe a que, bueno, por supuesto, la institucionalidad de este país es un desastre en el caso de Nicaragua, y la Suprema Corte está dominada por los sandinistas, porque fue producto de un acuerdo con el expresidente alemán, en el que no solamente Alemán prometió apoyar para que ganara Daniel Ortega, ahora en este nuevo mandato, sino también para repartirse la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. Entonces, al final terminaron ellos con la Suprema Corte llena de sandinistas. De todas maneras, lo que se está planteando es que este miedo ante este escenario tan complejo para el Frente Sandinista y para el presidente Ortega, necesitan de algo adicional que le permita a ellos unificar el país en torno al presidente Ortega. Y por supuesto sacan la vieja... el enemigo externo. El viejo expediente. Leopoldo Galtieri lo hizo con las Malvinas, claro, etcétera. Ese es un viejo... de hecho, una película que vi no hace mucho sobre el presidente Bush padre, se lamentaban los asesores de que él no siguiera la guerra de Irak, porque si lo hubiese seguido y no saca las tropas, quizás hubiese ganado las elecciones al presidente Clinton. Hacían ellos el ejercicio. Entonces, imagínense si hubiera entrado en Bagdad. Si hubiese entrado en Bagdad y se queda en Bagdad, es muy posible que eso unificara la sociedad norteamericana en torno a él y no hubiese salido del poder. Entonces, traigo esta colación para que vean cómo siempre este tema se trae en cualquier parte del mundo, incluyendo en las potencias, como forma de unificar el país en un momento electoral. Entonces, el año que viene hay elecciones en Nicaragua y evidentemente ya se están creando las condiciones para enervar, pero yo creo que esto es irresponsable. Gedeón, pero eso es del lado de Nicaragua. Ahí voy. Chinchilla es una mujer inteligente, preparada. Lo es. Los ticas son gente lúcida. Si sabiendo que esa es la estrategia de Ortega, ¿por qué esta señora reacciona de manera tan violenta?
Bueno, porque aquí ahora se están metiendo los intereses ideológicos, regionales y mundiales. Recuérdense que una vez hicimos un programa aquí también sobre el caso de Honduras y hablábamos de cómo había una lucha entre las izquierdas y las derechas de América Latina y de América, en torno a este tema de Honduras. Bueno, y hablamos también de la militarización de América Latina. De la militarización y cómo esto, en otro programa el objetivo era Brasil. Correcto, en otro programa hicimos eso. Sí. Bueno, pues en este caso se meten estos dos elementos también. Por un lado está el deseo de Estados Unidos de tener más bases militares en la zona. No es posible porque Costa Rica nunca las ha aceptado de hecho, aunque ha permitido que su territorio se use de vez en cuando para determinadas operaciones de necesidades que tiene el ejército norteamericano. Pero bajo la situación actual se dice que los Estados Unidos quieren salir de Ortega. Ortega es el más radical de los presidentes de izquierda en su discurso contra Estados Unidos. En el discurso, porque en la práctica nada. En la práctica es un desastre. Nicaragua sigue igual. En la práctica ni siquiera el concepto de izquierda hay que ponerlo en entredicho, porque él es partidario de todo, de la mitad de las cosas es partidario de las cosas de la derecha. Totalmente. Entonces es un concepto muy complejo. Un arroz con mango. Es un arroz con mango, correcto. Bueno, entonces, de todas maneras hay un... Pero además hay una posibilidad